Los sajones desdeñaban vivir en ciudades. El hecho es que dejaron que las ciudades romanas que había en Inglaterra se derruyesen y luego compusieron elegías para deplorar esas ruinas. Jorge Luis Borges. ¿Por qué aún hoy en día nos seguimos sintiendo acechados por los bárbaros? ¿De dónde salen esos desdichados que en nombre de la moda destruyen lo poco de sagrado que queda en la cultura? Hola, yo soy Missy Alejandrina. En este video resumiré y haré un análisis crítico del libro Los bárbaros, ensayo sobre la mutación, de Alessandro Barico, a través de 3 metáforas clave: el vino, el fútbol y la cultura de los libros. Evaluaremos hasta qué punto sus reflexiones siguen siendo vigentes y señalaremos dónde su optimismo liberal del nuevo milenio se queda corto. Este libro fue publicado originalmente en el año 2006 y es un ensayo en el cual el autor hace una crítica del miedo que tenemos a la degeneración de las instituciones culturales. Su virtud recae en la capacidad de hacerlo desde la perspectiva de los nostálgicos, es decir, reconocer que algo se ha perdido sin esparcir el pánico. Porque sí, algo se ha perdido. Es inútil negarlo. Los libros, la música, la forma de relacionarnos, todo eso se ha acelerado, simplificado, vilificado. Pero de nada sirve lamentarnos si no se reflexiona sobre cómo ha pasado esto. Barico nos invita por un momento a hacer un lado nuestros prejuicios sobre los bárbaros, y la manera que encuentra para hacerlo es mirar a los bárbaros a partir de sus huellas. ¿Qué huellas dejan los bárbaros? Cuando aún pueden ser vistos es porque están atacando la periferia, a medida que saquean las aldeas lejos de la capital. Una vez que llegan a la capital, es demasiado tarde para hacer algo. Y en el contexto de la cultura, la periferia se trata de los pequeños sacramentos que al ser practicados transforman la supervivencia en el buen vivir. Comida, agua, ambiente. Y aunque las metáforas que usan pueden parecer algo anticuadas, veamos qué pueden aportarnos de verdadero, es decir, en qué manera esas decadencias marcan el modelo de lo que son las decadencias de ahora. La primera metáfora a la que Barico nos enfrenta es el vino. Hoy en día, el vino se consume en todo el mundo y en todo tipo de ocasiones, en todas las temporadas del año. Esto, en otro momento histórico, es algo que hubiera parecido absurdo. Hoy en día es, sin embargo, la regla. Todavía a principios del siglo XX, el vino era patrimonio de unos pocos países, como Francia o Italia. Su producción dependía de factores climáticos específicos y de tradiciones conocidas por una selecta aristocracia de familias artesanas. Su sabor no era siempre amigable con la comida. Un solo sorbo podía ser una obra de arte absoluta que en sus momentos más fuertes haría callar la voz de cualquier otro alimento. Los estadounidenses terminaron conociendo y amando este vino en la Segunda Guerra Mundial y quisieron llevarlo consigo a casa, pero hubo un problema. Ese vino italiano o francés no podía comerse con una hamburguesa con queso. Frente a este problema, en 1966, en California, un hombre de apellido Mondavi da con la idea de producir un vino americano, pero conociendo la profunda ignorancia del estadounidense sobre el vino, decide crear uno que pudiera ser apreciado por cualquiera. Simple y espectacular. Bonito color, alta gradación de alcohol y un sabor que en el primer trago te devela todos sus secretos. Hecho de uvas que se cultivan en todos los lados, helo ahí. Un vino sin alma, uno capaz de ser producido en cualquier época del año y que llegó a cambiar incluso la manera en que se producía en sus tierras natales.
Alessandro Barico explica la transformación que sufrió la bebida en esta cita directa. Si vais a ver un maestro y le dais un vaso de vino hollywoodense, quizás producido por él mismo, para que se lo beba y le preguntas qué opina, esta será su respuesta. Bah, yo lo interpreto así, no le interesa. Se trata de algo divertido, pero sin ninguna importancia. Admiran el ingenio, pero mueven la cabeza pensando en los que se lo van a beber y que no saben lo que se están perdiendo. A lo mejor no te lo dicen, pero lo piensan. Qué simpáticos son estos bárbaros. ¡Qué payasos tan graciosos! Ese vino hollywoodense tiene sobre sí la imprenta de la lógica americana, la prioridad del consumo. Ahora veamos el caso del fútbol. ¡Ronaldinho Soccer! Parece raro hablar ahora del fútbol en una época en la cual llamamos FIFAs a sus aficionados. Pero hubo un momento en que adjudicar una sensación sublime a un partido era legítimo. El fútbol en sus inicios era un deporte lento, en el cual la posición definía completamente al jugador, y lleno de momentos excepcionales, producidos por artistas del balón con el número 10 en el dorso de sus playeras. Ese fútbol de Pelé y Maradona fue reemplazado por el fútbol total. Un fútbol en el cual los jugadores pueden asumir todos los roles. Espectacular. Cada jugador destaca menos, pero hay más que ver porque el balón siempre está en movimiento. Es ideal para mantener pegado a los señores al ESPN todo el día. También aquí, el genio se hizo de lado. En este caso el resultado fue un sistema menos monumental, pero más vivo. Y finalmente llegamos a nuestro tercer estudio de caso, la cultura del libro. Mi favorito. El gato moderno. Escrito por Maujin Katowski. Es librería artesanal de culto, hermano. No lo comprenderías. El mismo sentimiento decadente que descubrimos en el vino y en el fútbol también está presente en este fenómeno y termina de revelarnos los secretos de la catástrofe. Este objeto en el cual reposaba la cultura y funcionaba como aval de la imagen del hombre culto, se vuelve de más en más un fetiche. Si bien llamarse escritor ahora no parece más que un chiste, hubo un tiempo en que ese acto solo pertenecía a una élite selecta. Pero no hay que engañarnos. No hay diferencia en el acto de lectura o las capacidades cognitivas de ayer y las de hoy. No es que los autores del pasado escribieran libros aspirando a ser leídos por un reducido número de espíritus elevados que entendieran hasta la más obscura referencia literaria. Antes de las tasas de alfabetización a las que estamos acostumbrados, ser lector y ser escritor eran prácticamente sinónimos. No había otro gran mercado al cual aspirar. Incluso aquellos que llegaban a tener una alfabetización básica estaban demasiado cansados para ser lectores habituales. Una vez que todas estas situaciones cambiaron, la cantidad de lectores y la demanda por libros aumentó exponencialmente. Tuvo que surgir una industria que escuchara las demandas de esta masa para poder suplirlas. Las demandas de este nuevo público son completamente diferentes. No quieren un autor que desde un altar le imparta sus verdades verticalmente. Quieren lo opuesto. Un esquema horizontal que pueda redirigirte afuera del libro, a videojuegos, a películas. El librero local, que era tu experto de cabecera en lo que se refiere a literatura universal, fue reemplazado por una tienda en la cual puedes comprar Shakespeare, cómics y autoayuda en un mismo lugar, sin ser juzgado por tus elecciones. Esa es la cuestión con los bárbaros. Lo suyo es el movimiento. Esa es su condición de existencia
y si eso que antaño era considerado sacro está en su camino, van a prescindir de él. Esa mutación que les permite vivir en el movimiento, para Barico es síntoma de una desconfianza a una cultura que permitió los eventos históricos más terribles del siglo XX y por lo tanto un cuestionamiento a la legitimidad de los valores del pasado. Lo primero que se cuestiona es qué tan lejos en el pasado se encuentran. Elementos de lo que es considerado alta cultura, como lo es la música clásica, encuentran el origen de su apreciación no más atrás que en la época romanticista. Para el autor italiano, esto tiene una explicación simple. Los poderes monárquicos basaban su autoridad en conexión a lo divino. Al caer ese orden, y con la llegada de los estados laicos, aparece una nueva prioridad, la necesidad de encontrar otras fuentes de legitimidad al poder. Aquello que la clase burguesa encontró para justificar su estatus, cuando un placer requiere esfuerzo para llenar el alma, su apreciación otorga estatus a quien se complace en él. En la obra de Barico, el siglo XXI llega a cambiar esta dinámica por completo y acelera los procesos de democratización que permiten la participación y reconocimiento de las masas como constructoras de la cultura y de culturas. De manera que esto que parece el fin de la civilización no es un agotamiento del significado, sino una multiplicación del mismo. En este proceso, la cultura se vuelve más superficial, pero más accesible. Alessandro Barico concluye finalmente ilustrando la distinción entre lo bárbaro y lo civilizado con la metáfora de la muralla china, haciendo notar cómo la muralla logró perdurar más por su eficacia ideológica que militar, y cómo su construcción, al igual que aquello que llamamos la alta cultura, se debe más a un intento de protegerse del contagio que a una tentativa de separación. No se trata de escapar de la destrucción, sino de la asimilación. Ok, ahora que tenemos el argumento de Barico, vamos a hacer una revisión crítica del mismo y a medirlo contra nuestros tiempos. Si lo que busca el lector es encontrar un estudio de la otredad, lo superficial o la barbarie, irónicamente este no es el lugar adecuado. Sin embargo, es un buen libro para reírse de uno mismo. Hay otro punto positivo de este libro, su ingenuidad. Es una ingenuidad dependiente de una inocente fe liberal en que todo va a ir bien. Ya no queda mucho de eso. Para los más incautos de la década de los 2000, la mayor tragedia fue que las instituciones culturales se ahogaban en una apatía generalizada. Barico parece invitarnos a evitar esta situación en la cual la tragedia más grande del mundo es el decaimiento de la alta cultura. Una suerte de cinismo optimista. Por más extraño que parezca, lo que el autor italiano nos propone en este libro es expresado con una mayor aptitud en el cómic de Marvel Civil War. Y voy a demostrarlo con unos cuantos paneles, pero primero 2 segundos de contexto. La verdad no hay mucho que explicar sobre este cómic. Capitán América y Iron Man arman bandos a favor y en contra de legislar a la actividad superheroica. Es un gran cómic, pero si entrar en los detalles, no terminaríamos nunca. Nuestro ejemplo viene del momento en el cual un vencido Capitán América es entrevistado por una reportera después de que el conflicto haya destruido media ciudad de Nueva York. Al principio Cap se excusa con un hice lo que creí que era mejor para América. La reportera le dice, ¿sabe usted lo que es MySpace? ¿Cuándo fue la última vez que vio un capítulo de Los Simpson o vio un estúpido video en YouTube? Usted sostiene a América como un símbolo brillante de la perfección, pero no sabe nada sobre ella. El país que yo amo trata a las celebridades como realeza y a los profesores como basura, pero por lo menos camino por sus calles, al menos sé cómo es. Voilà, en estos paneles que parecen tan simples, tenemos el libro de Barico, plus fuegos artificiales, plus cierta conciencia borrosa del 9/11 que corta el optimismo mencionado. Porque sí, de alguna forma, se puede decir que el siglo XXI desde su inicio se caracterizó por la incapacidad de quedarse quieto,
Pero el movimiento del cual se debería hablar no es el nomadismo voluntario, sino el de los desplazados a los que se intenta esconder bajo la alfombra. El error de ese tiempo, y que quizás sigue siendo el error del nuestro, no fue la elección del tema, porque ese sentimiento de miedo a los bárbaros y a la barbarie era y sigue siendo real. Lo que fue erróneo fue la insinuación de que estos temas pudieran ser tratados de forma apolítica, reducirlo a una discusión entre la vieja Europa y los americanos irreverentes. Por ejemplo, cuando Barico habla de la experiencia, contrasta el aburrimiento contra lo espectacular. Sin embargo, como tiempo después Mark Fisher ilustró, el problema con la cultura pop nunca fue su espectacularidad. El problema es y siempre ha sido las consecuencias de la exagerada comercialización del imaginario popular. Al final, si hay que decir algo sobre la barbarie en la cultura del día de hoy, es que hemos pasado de la velocidad a la claustrofobia. Lo que antes parecía un surfeo en un enorme océano, hoy se asemeja más a los backrooms. Un lugar, sí, infinito, pero igual en todas sus direcciones. E incluso los backrooms, al igual que el vino, los libros o el fútbol, degeneró rápidamente de una historia interesante, aunque breve, sobre un tipo de espacio que despertaba un antiguo sentimiento común de disconfort, a un desfile de sobreestimulación, cuando fue dejado a la merced de su propio fandom. Y bueno, ¿tú qué has notado que ha empeorado con los años? ¿Qué cosas perdieron su esencia al volverse más populares? ¿Has leído otros libros de Barico? Cuéntamelo en los comentarios. Y si el video te gustó, suscríbete, compártelo con tu snob favorito y dame un like para apoyar a este canal. Yo soy Missy Alejandrina, gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.